Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia este 3 de junio de 2022. Hoy el presidente López Obrador se solidariza con el candidato de la izquierda en Colombia, Gustavo Petro. Y es que está recibiendo ataques por parte de la derecha. Lo mismo que está sucediendo en varios países de América Latina. Lo mismo que sucedió en México cuando el presidente López Obrador era candidato. Un peligro para México. Allá es un peligro para Colombia, Gustavo Petro, que dicen que Colombia se va a hacer una Venezuela, la misma cantaleta que acá. Hoy el presidente en la conferencia explica por qué está con Gustavo Petro. Además, una nota importante, hoy en la mañanera al anunciar que se solidariza con Gustavo Petro, inmediatamente Alejandro Gaviria, uno de los intelectuales más importantes de Colombia, ha anunciado este jueves que votará por Gustavo Petro. Vamos a ir al video de Alejandro Gaviria. Desde el lunes anterior he tenido reuniones con aliados, amigos y políticos a quienes admiro y con quienes he compartido por varios años la defensa de las ideas liberales. He escuchado a muchos seguidores al equipo de campaña. El panorama es difícil, por supuesto, hay dudas y preocupaciones, pero uno tiene que tomar posición. No es tiempo para la neutralidad. El sentimiento predominante de Colombia es el cambio, es un sentimiento casi unánime entre los jóvenes y los sectores más vulnerables de nuestro país. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con grandilocuencia el reformismo democrático. He defendido también el pluralismo, la paz, los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental. Lo seguiré haciendo, con independencia y coraje. Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, ha presentado ideas, ha hecho propuestas, Rodolfo no. Desde un punto de vista democrático me parece cuestionable una campaña que solamente ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz pero oportunista. He criticado por muchos años la demagogia anticorrupción. Me parece oportunista e inconveniente. Acaba con la confianza en las instituciones, va minando poco a poco la idea de la democracia, todo en busca de un interés electoral. La lucha contra la corrupción necesita fortalecer el Estado, no desmontarlo. Rodolfo Hernández tiene también una idea de la austeridad que desconoce la realidad económica y presupuestal, que no está basada en un entendimiento profundo de la economía. Gustavo Petro, por el contrario, es consciente de la necesidad de un ajuste fiscal, se ha tomado en serio el problema de las finanzas públicas. Sus ideas sobre una reforma tributaria tienen que concretarse y mejorarse, por supuesto, pero apuntan en el sentido correcto. Algunas de las ideas de Rodolfo Hernández son mera charlatanería. Me preocupa la posición de Gustavo Petro sobre la salud, así lo he manifestado muchas veces. Una estrategia de atención primaria no es un reemplazo al sistema de salud. Nuestro sistema hay que fortalecerlo, no acabarlo. También me preocupan algunas propuestas sobre el manejo económico. Seguiré aportando ideas al respecto, contribuyendo a fortalecer la agenda de cambio que necesita Colombia. Como lo dije durante la campaña, un eventual gobierno de Gustavo Petro tendrá un gran peligro, la ineficacia, el no ser capaz de llevar a cabo las reformas que el país demanda. No lo veo como una amenaza institucional o democrática. Creo incluso que su figura, su capacidad de darles voz a los jóvenes, a quien menos tienen que perder en nuestra sociedad, fortalece y legitima nuestra democracia. Mi voto será entonces por Gustavo Petro. Seguiré aportando con independencia crítica, coherencia y decisión a la construcción de una sociedad más justa, más decente y más digna. Vamos a ir a la conferencia porque las declaraciones que hizo el presidente López Obrador hoy en la conferencia ya tuvo respuesta por parte del gobierno de Colombia. Colombia ha manifestado su inconformidad por declaraciones del presidente López Obrador en la conferencia de hoy. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia ha manifestado su inconformidad diciendo que el presidente se está metiendo en la política de Colombia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la conferencia.
¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias de Veracruz. Pues aprovechando el tema internacional que ya tocó, hace algunas semanas tuvo aquí a dos invitados, venían de Francia. Por aquí tuvo a uno que pudiese ser el líder del Congreso de Francia y también nos comentaba él, platicamos 10, 15 minutos con él muy ampliamente, que su amigo Melechó podría ser, en dado caso, no sé si primer ministro, no sé cómo se maneja el tema de Francia. ¿Qué mensaje usted le mandaría a ambos? Obviamente, pues está en previo a la elección en Francia. Ya no voy a meterme porque no debo. Es mi amigo, me ha dicho. O sea, lo estimo mucho. Es un hombre de lucha, consecuente, íntegro. Pero no voy a meter. El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra. Es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad, que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable. Es un objeto, no un sujeto. Y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios. Morri, que trajeron cuando en el 2006, cuando impusieron a Calderón, que fue el que acuñó la frase Andrés Manuel o López Obrador, un peligro para México. Morri, ese mismo publicista, junto con Solá de España, pero el creativo, entre comillas, el que acuñó la frase fue Morris, sí, ¿no? De Estados Unidos. Lo trajeron, sí, amigo del que después fue embajador, que ahora es opositor a nosotros abiertamente, un internacionalista mexicano que fue embajador de México en Estados Unidos. ¿Castañeda? Sarucán, Arturo Sarucán, y de Brando, cuñado de Calderón, todo ese grupo, y Solá, todos ellos se armaron, claro, con el apoyo de las televisoras, de todos los medios de comunicación, de las cúpulas empresariales, de todos, Claudio X González, papá, y todos. No estoy inventando nada. Entonces padecimos de toda esa campaña de calumnias, incluso violatoria de la ley, porque invirtieron dinero en publicidad, hasta las empresas aportaban dinero para la campaña. Ese mismo Morris fue luego asesor de un político republicano de buena fama, ya afinado, que fue el que enfrentó a Obama, McCain, que incluso había resultado
condecorado como héroe de guerra, muy querido en Arizona. Bueno, este Morris fue asesor después de la campaña en México. Y la misma recomendación: Obama, un peligro para Estados Unidos, del Morris. Nada más que pues no funcionó. ¿Y por qué no funcionó en Estados Unidos y sí funcionó en México? Porque en ese entonces en México la mafia del poder económico y político tenía el control total, o para no ser exagerado, casi total. 99.9% del control de los medios de comunicación. Increíble. 99.9% del control de los medios de información convencional. Esto es periódicos, estaciones de radio, canales de televisión. Entonces, si se tiene el medio y el mensaje, pues funciona. Todos se alinearon, todos. No existían las redes sociales, no existían. Entonces, pero fíjense lo que es el pueblo, mucha pieza. Aún con todo y eso, ganamos, y tuvieron que hacer el fraude el día de la elección y los días posteriores. Tuvieron que rellenar las urnas y falsificar las actas, y se negaron a contar los votos. Empezaron a argumentar, pero hasta los intelectuales orgánicos, y hubieron manifiestos de todos los mismos intelectuales estos, vendidos o alquilados, de que no era posible hacerlo técnicamente. En ese entonces, casi al mismo tiempo, hubieron elecciones en Costa Rica, y fueron elecciones cerradas, ni siquiera tan cerradas como esta, formalmente, porque no fue cerrada. Yo gané, calculo, con 5 millones de votos de ventaja, y cerraron la elección. Bueno, pero así cerrada fue la de Costa Rica, y se pidió el recuento voto por voto y se concedió, y se demostró de que el que ganaba, ganaba. Y Santa Paz, que era lo que yo planteaba, que no quedara la mancha, y era la mejor manera de resolver el problema. El voto por voto. El voto por voto. Dijeron que no se podía técnicamente, legalmente no se podía hacer. Le escribí a Calderón y me contestó eso, que a él no le correspondía, que eso era un asunto de las autoridades electorales. Una magistrada electoral, porque no coincidían, habían más votos que votantes,
También faltaban boletas. Entonces, cuando le preguntaron a esta magistrada, familiar de un general del Estado Mayor, que era magistrada electoral, le dijeron: oye, ¿cómo explica usted de que falten las boletas en una casilla? Falten tantas boletas. Ah, dice, es que hay jóvenes que van a votar, les entregan la boleta y en vez de depositarla, se la guardan porque se la quieren llevar de recuerdo. Es textual esto, es lo que estoy diciendo. Pues todo eso sucedió. Entonces, por eso lo de Petro, es nada más para decir, en cualquier lugar de la tierra donde hay una campaña con esas características, además por lo general siempre tienen el control de todos los medios, pues dominan, aturden, se imponen, están suplantando la voluntad libre de los ciudadanos, el derecho del ciudadano a elegir libremente a sus autoridades. Entonces, no es solo el fraude tradicional, no, el fraude que significa el que se permitan esas campañas de desprestigio, de esa guerra sucia, todo el dinero que se utiliza, los publicistas mercenarios que van de un país a otro prestando ese servicio. Pero bueno, ya. Rápidamente, ya para terminar, porque sabemos que tiene que irse a esta parte de la gira del fin de semana, pues tal parece que el horario de verano siempre se queda al último. Supimos, antes de que usted tocara el tema en la comisión permanente, un legislador, que no voy a decir su nombre porque así me lo pidió, que le pusieron los estudios en su escritorio desde que se tocó el tema hace 3 meses. Creo que lo tocó el compañero Hans Salazar. Pero es preguntarle cuándo específicamente se va a dar a conocer o se va a hacer el tema de la consulta para el horario de verano. Es un tema que a la gente le interesa mucho. Desde Cedillo, yo me acuerdo cuando fue el tema del supuesto ahorro, que no fue ahorro, que se fue por el tema de la bolsa, para estar prácticamente en línea con la bolsa de Nueva York, pues es preguntarle que nos pueda dar detalles de este tema del horario de verano, cuándo sería lo que es el tema de la encuesta de que usted comentaba el día de ayer. Va a ser ya la decisión, la propuesta nuestra, se va a dar a conocer a más tardar en una semana. Si no es la semana próxima, la otra, ya se da a conocer la propuesta que tenemos para que se decida el que se suspenda lo del cambio, lo del horario de verano. Ya tenemos todos los estudios, ya nada más sería cosa ni siquiera de hacer una consulta, porque si no nos va a arruchar el INE. ¿Quién sabe cuántos millones va a pedir? No, una encuesta. Y yo tengo la facultad para enviar una iniciativa. Entonces, solo es decir, se va a hacer la encuesta y se va a mostrar el resultado, y a partir de lo que decida la gente, ya. Y en ese tema, cuestión técnica, el horario de verano actual termina el 30-31 de octubre. Sí. Termina el actual horario, regresamos 1 hora a la manecilla del reloj
y se queda el horario de invierno, podemos decir, ya se queda permanente. En dado Que caso. ese es el que va a quedar. Ok. O sea, Es algo técnico, pero la gente a veces se confunde. sí, ¿vale? ese es el que va a quedar el horario que estaba anteriormente. Que no quiero decir cómo le llamaban a ese horario, cómo le siguen llamando a ese horario. Porque hay que cuidar el Estado laico. Pero, no, sí lo voy a decir. Sí lo voy a decir. El horario de Dios. ¿Y sería decreto lo que se va a hacer? Porque fue un decreto finalmente lo de Sí, Cedillo. lo que procede. Sí. Perfecto. Nada más que, de todas formas, vamos a hacer la encuesta para mostrarla. O sea, y se va a dar la información son dos cosas. Dar la información. La información que tenemos es que el año pasado completo el ahorro fueron 1,000 millones de pesos. Ahí les entregaron en todo el país 1,000 millones de pesos. Quiero aclarar que hay estados en que no hubo cambio. Un estado, por ejemplo, donde no cambió fue Quintana Roo. Sonora. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahí no hay novedad, pero sí influye, sí, en Sonora y en todos lados, porque se va separando mucho el horario con relación al centro. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, es el cambio. Bueno, lo que costó el estudio del daño a la salud, que está bien hecho, los trastornos que produce, y la salud es primero. O sea, no por 1,000 millones de pesos, ¿sí? Vamos a permitir un daño a la salud. Bueno, de todas formas, todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque ¿qué ha venido pasando? Se ha reducido el ahorro, porque se están utilizando lámparas que utilizan menos. Sí, y por una serie de factores. Entonces, antes era un poco más lo que se gastaba, ahora el ahorro es menor. Entonces podemos bajar todavía más si todos ayudamos, y nos ayudamos, sí, con un programa para no gastar energía de manera innecesaria, sí, y hacer todos un compromiso de ahorrar energía. El gobierno y los particulares de manera voluntaria, convenciendo de que a todos nos conviene. Entonces, ya me voy. Te quedas para la próxima. Se quedan para la próxima. Bueno, hay un periodista de Japón que te puedes esperar para el lunes, ¿sí? Y a ti te damos la oportunidad de que preguntes. Y hay consenso, ¿verdad? Ya, el lunes. Además, sigue disfrutando la Ciudad de México.